Buenos días, en esta oportunidad hablaremos sobre pleura, diafragma y paredes torácicas. Bueno, recuerden que las pleuras son dos hojas de membranas cerosas, ¿sí? Tenemos la pleura parietal aquí manifestada con una línea azul que cubre la cara interna de la pared torácica, y después tenemos la pleura visceral en esta línea rosa, ¿sí? Que cubre la cara externa de los pulmones y también se va a meter por dentro formando las cisuras de los pulmones que van a dividir los diferentes lóbulos de los pulmones, ¿sí? Recuerden que el espacio pleural acá manifestado con esta banda blanca no es tan ancho, es un espacio virtual normalmente, en donde hay una mínima y escasa cantidad de líquido pleural que hace que al respirar esta pleura que está fija allí en la pared se puedan resbalar entre sí, ¿sí? Con la pleura visceral. Cuando el paciente respira, el pulmón se achica y agranda, entonces estas hojitas se mueven frotándose entre sí por la escasa cantidad de líquido que hay en el interior, ¿sí? Aquí tenemos un esquema anatómico, ¿sí? Como un preparado anatómico, donde vemos todo lo que es la pared torácica con las estructuras musculares, los arcos costales, las vértebras, el esternón, las uniones condroesternales, ¿sí? De cada arco costal con el esternón. Y acá tendríamos el mediastino, fíjense, con venas cava, aorta, ¿sí? Y fíjense que acá iría el corazón. Y acá se marca como la pleura parietal con línea violeta y la pleura visceral con línea turquesa, ¿sí? Esto es una imagen de un anatómico, ¿sí? Fíjense que el espacio pleural, como dijimos recién, está delimitado por la pleura parietal y visceral, que no tiene un espesor mayor a 0,2 milímetros, o sea, es un espacio virtual, están muy pegadas las pleuras entre sí. Y otra cosa que hay que tener en cuenta que en las radiografías no vamos a ver las cisuras mayores, o sea, la cisura mayor derecha y la cisura izquierda en una placa posterior de tórax. Sí podemos llegar a ver la cisura menor por cómo es su disposición con respecto al haz de rayo. ¿Sí? La cisura menor es en esta posición, entonces el haz de rayo va a pegar en todo lo que es la cisura cuando viene el haz posterior anterior, pega mucho en la cisura menor, entonces la vemos. En este caso en el perfil podemos ver la cisura mayor, pero no la vamos a ver en el frente. Fíjense en una tomografía computada, como si podemos ver estas bandas un poquito más blanquecinas, que son las cisuras del pulmón. Fíjese acá, cisura menor, acá va bajando la cisura mayor derecha, y esta es la cisura izquierda. ¿Sí? Fíjense que esto es ventana de pulmón, ¿sí? Ventana de parénquima pulmonar, en donde vemos pequeñas estructuras vasculares, ¿sí? Y la cisura. Cuando ponemos la ventana de mediastino, que nos sirve para ver más lo que es partes blandas y no el parénquima pulmonar, no vamos a ver las cisuras. Entonces, ya habíamos hablado de la pleura visceral y la pleura parietal, ¿sí? Entonces, las cisuras, ¿qué son las cisuras? Son invaginaciones de la pleura visceral, como habíamos dicho antes, ¿sí? Las estábamos viendo en las diapositivas anteriores. Están las cisuras normales, ¿sí? Que son la cisura mayor derecha, la cisura mayor o cisura izquierda, y la cisura menor. No se le dice cisura menor derecha porque al haber solo una cisura menor ya se interpreta que es la derecha, ¿sí? Pero hay cisuras accesorias, por ejemplo, aquí hay una cisura que es la cisura de la vena ácigos, ¿sí? Esto es una cisura accesoria, ¿sí? Que se forma por un repliegue pleural en íntima relación con la vena ácigos y forma el lóbulo de la vena ácigos, que son variantes anatómicas. Y después tenemos otras pequeñas cisuras como la cisura paracardíaca, sí puede haber alguna otra cisura accesoria dividiendo algún lóbulo en dos formas, ¿sí? Y también tenemos imágenes que simulan cisuras, que son ligamentos intrapulmonares, y que fijan la cara medial, por ejemplo, del lóbulo inferior al mediastino y al diafragma adyacentes, ¿sí? No las vamos a ver en la radiografía de tórax porque son líneas muy finitas, y sí las podemos llegar a ver en las tomografías, ¿sí? Como por ejemplo los ligamentos pulmonar y ligamento, ¿sí? Vamos a hablar un poco de patología, ¿sí? Existen un amplio espectro de enfermedades que afectan la pleura y el espacio pleural, pero la vamos a dividir en 4 grandes grupos. Los grupos son el derrame pleural, que no solo habla de líquido
simple, un derrame seroso, por ejemplo, sino que estamos hablando de el aumento de líquido de cualquier tipo en el espacio pleural, ya sea pus, ya sea sangre, ya sea suero, etcétera, ¿sí? El neumotórax, que es el aire dentro del espacio pleural, vamos a hablar de engrosamientos pleurales benignos y de engrosamientos pleurales malignos, también lo que es neoplasias, que también hay neoplasias benignas y malignas. Derrame pleural, ¿sí? Es la acumulación de líquido en el espacio pleural por alteración de las fuerzas homeostáticas que controlan el flujo de entrada y salida del mismo. ¿Cuál es la cantidad normal para que las pleuras patinen entre sí? Y es 5 milímetros. Hablamos de trasudado cuando el aumento de la presión hidrostática capilar o disminución de la presión osmótica del plasma genera un aumento del líquido en el espacio pleural. Se pueden ver en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico, cirrosis hepática, etc. Vamos a ver un líquido, un trasudado limpio, ¿sí? Y vamos a ver un exudado, que es el incremento de la permeabilidad de la circulación microvascular debido a procesos inflamatorios, ¿sí? Neumonía, tuberculosis, tromboembolismo pulmonar también, patologías abdominales pueden generar un derrame pleural de tipo exudado, ¿sí? O exposición a algunas tipo de exposiciones ambientales como el asbesto o neoplasias que afecten la pleura. Otros fluidos que no sean solo el trasudado seroso o el exudado son la sangre, ¿sí? Como ser el hemotórax, se denomina hemotórax cuando vemos sangre, ¿sí? En el espacio pleural. Quinotórax cuando tenemos linfa, o sea líquido linfático, también se puede depositar en el espacio pleural. Pus o empiema, ¿sí? Y ocasionalmente puede haber bilis, orina o líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo fue a parar el líquido cefalorraquídeo? Porque muchas veces el drenaje de la hidrocefalia, ¿sí? Va al peritoneo, pero puede ir a otros lugares como el espacio pleural o puede ir incluso a cavidades cardíacas, ¿sí? Vamos a ver aquí un ejemplo de un poco de derrame pleural. Si fíjense una radiografía frente y perfil de tórax, en donde vemos que el seno costofrénico derecho es este espacio triangular, bien aireado, vemos acá una lobulación diafragmática, pero vemos bien este triangulito bien formado, ¿sí? Compuesto por tejido pulmonar con aire, y vemos bien los límites. En cambio acá lo vemos ocupado, ¿sí? Vemos velamiento del seno costofrénico, ¿sí? Ocupado por algo. En este caso es por líquido, que es un derrame pleural leve. Fíjense cómo se va acumulando el líquido y va tapando este triangulito por la situación. El paciente está de pie, entonces se acumula aquí abajo. En cambio, en el perfil vamos a ver que está un poquito borrado la parte anterior, pero sobre todo vemos cómo acá se rectifica la parte posterior, ¿sí? Vamos a ver un diafragma aquí, este diafragma que viene aquí, y el otro diafragma se rectifica y se ve la cantidad de líquido pleural aquí. Fíjense en la tomografía computada lo mismo, un derrame pleural leve izquierdo, ¿sí? Y en la ecografía podemos ver lo mismo, ¿sí? Derrame pleural como un líquido anecogénico, ¿sí? Fíjense que para detectarlo en una placa de tórax necesitamos más o menos unos 175 mililitros. Recuerden, menos de 200 mililitros, o sea, poca cantidad. Y cuando necesitamos, esta es una placa anteroposterior, ¿sí? En esta placa, pero cuando lo ponemos en una proyección de decúbito lateral, con menor cuantía podemos llegar a ver un velamiento del seno en la parte posterior, ¿sí? Incluso con ecografía, la ecografía va a detectar mucho mejor la escasa cantidad de radiografía, ¿sí? Fíjense acá, un derrame pleural ya un poco más avanzado, ¿sí? Un derrame pleural moderado, podríamos decirlo. Fíjese cómo tenemos este hemitórax normal, si vemos el diafragma, aquí aire en la cámara gástrica y acá tenemos el diafragma, y como vemos bien el seno costofrénico izquierdo, en cambio acá tenemos todo velado el seno costofrénico y esta línea que sube, ¿sí? Como si fuera una imagen meniscal de rodilla, así como si esto fuera un menisco triangular en la rodilla, por eso se llama el signo del menisco, o la línea de Damaso-Ellis, ¿sí? Acá la tienen escrita, es esta línea de líquido, ¿sí? Que está en la parte gravitacional posterior y se va subiendo por el costado lateral, ¿sí? Mientras más líquido haya, vamos a ir viéndolo más en esta situación, ¿sí? Fíjense acá el ejemplo del derrame moderado.
Acá, en este caso, vemos un paciente en decúbito, o sea, está acostado el paciente boca arriba de cúbito supino, y entonces el líquido se distribuye en toda la parte posterior del hemitórax. ¿Sí? Fíjense cómo este hemitórax está más opacificado. Fíjense acá como tenemos un aumento de densidad, ¿sí? Y fíjense cómo no podemos ver ninguno de los senos costofrénicos, ¿sí? Entonces los signos que nos indican que hay un derrame pleural son el aumento difuso de la densidad con borramiento de vasos, ¿sí? por debajo del diafragma, pérdida del habitual límite nítido y neto de los diafragmas, ¿sí? Ocupación de vértice pulmonar con llamado casquete apical. Si perdemos la imagen radiolúcida que tiene normalmente el pulmón en los ápices, bien negrito, ¿sí? A veces tenemos superposición de estructuras anatómicas como partes planas del cuello o tiroide un poco agrandada, ¿sí? Pero perdemos la nitidez de la radiolucidez apical, ¿sí? Podemos ver pinzamientos o velamientos de los senos costofrénicos, ensanchamientos de la cisura menor porque el líquido se mete por la pleura visceral que forma la cisura, ¿sí? Y también vamos a ver engrosamientos de líneas paraespinales, ¿sí? Que son algunos paros anatómicos que tenemos en el tórax, ¿sí? Vemos aquí desplazamiento lateral de la cresta diafragmática con obliteración del seno costofrénico derecho y no hay visualización de vasitos por debajo del diafragma. Uno normalmente puede llegar a ver, esta placa está un poquito blanco, lo que es diafragmas y corazón, ¿sí? Entonces nos cuesta ver un poquito los vasos, pero fíjense cómo se ven vasitos acá. Uno normalmente también puede seguir los vasitos por detrás del diafragma. En cambio, cuando hay derrame, como aumenta la densidad, esos vasitos que vemos normalmente atrás del corazón o atrás del diafragma, no los vamos a ver, y eso es uno de los signos de derrame pleural. Esta placa, el paciente está en decúbito lateral derecho, o sea, está acostado del lado derecho, y vemos cómo ese derrame, que aquí se rectificaba el diafragma y velaba y opacificaba el seno costofrénico, cuando lo ponemos de costado, fíjense cómo se distribuye de esta manera en el paciente, ¿sí? ¿A qué se le llama una lesión que es un pseudotumor o pseudotumor pleural o tumor evanescente? Es cuando el líquido se acumula mucho en una de las cisuras, ¿sí? Entonces simula una lesión nodular o tipo masa en el pulmón, ¿sí? Entonces uno lo que puede hacer es cambiar la posición del paciente si uno sospecha que esto es líquido. Al cambiar la posición, el líquido se va a ir hacia el resto del espacio pleural y se va a mover un poco de el lugar loculado, ¿sí? Y que formaba, por ejemplo, en una de las cisuras. Fíjense acá cómo se acumuló el líquido y puede simular otra patología, puede simular atelectasia, puede simular un tumor, ¿sí? Pero es líquido que se acumuló en una de las cisuras, quedó loculado, ¿sí? Quedó ahí fijo y puede simular un tipo de tumor. Es más frecuente en los exudados, en el empiema y en el hemotórax que en un derrame seroso simple, ¿sí? Acá hay otros ejemplos, fíjense cómo se locula el líquido y simula una patología, pareciera ser un tumor. Fíjense acá también cómo se ve líquido, la densidad de líquido en la tomografía, ¿sí? Con un poquito de engrosamiento pleural y un poquito de condensación del pulmón que está alrededor, ¿sí? Fíjense lo mismo acá, esta es la imagen de este paciente, cómo se locula el líquido pleural y puede formar un tumor, un pseudotumor, y se le llama tumor fantasma. ¿Por qué? Porque al tiempo, cuando se ve el líquido, el tumor desaparece. Acá vemos varias causas de derrame pleural, por ejemplo, tuberculosis, ¿sí? Por ejemplo, otro tipo de tumores pleurales, como el mesotelioma, lo vamos a ver más adelante, pero el adenocarcinoma del pulmón también genera derrame pleural, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la colecistitis aguda, ¿sí? Que una inflamación abdominal genera una irritación de lo que es el diafragma y genera también un derrame pleural del mismo lado del compromiso inflamatorio del paciente. Y después tenemos otro tipo de tumor como es el linfoma de Hodgkin, que tiene una masa mediastinal anterior que va a infiltrar la pleura y generar el derrame del mismo lado, ¿sí?
El empiema es la acumulación de pus en la cavidad pleural, la mayoría como complicación de neumonías o abscesos pulmonares, o puede ser seguido de una cirugía torácica o de una infección intrapulmonar. En la TC, tomografía con contraste, que vamos a ver el realce, ¿sí?, con el contraste endovenoso de la pleura, generalmente engrosada por la inflamación, y aumento de la atenuación de la grasa extrapleural, ¿sí? Fíjense cómo aumentaba las partes, aumentaban las partes blandas, la densidad de las partes blandas, ¿sí?, por este compromiso inflamatorio, ¿sí? Uno de los diagnósticos diferenciales del empiema es el absceso. La diferencia entre empiema pulmonar y absceso pulmonar es que el empiema se da en el espacio pleural y el absceso es en el parénquima del pulmón, en el interior del pulmón. Entonces muchas veces al tener esta morfología redondeada u ovoide con un nivel hidroaéreo, muchas veces es difícil diferenciar si esto está dentro del pulmón o está en el espacio pleural. Entonces hay algunas cosas que nos hacen poder diferenciarlo. El absceso es más redondeado, mientras el empiema, como está en el espacio pleural, es más lenticular, ¿sí? El absceso tiene ángulos agudos con el parénquima, con el pulmón, ¿sí? En cambio, el empiema tiene ángulos más obtusos, ¿sí?, porque está dentro de la pleura y es como que expande hacia adentro, entonces tiene ángulos más obtusos. En cambio, el absceso tiene ángulos más agudos. Y otro es que el absceso, el parénquima, es como que rodea y va hacia la lesión. En cambio, en el empiema podemos tener que comprime el parénquima hacia adentro y además tiene realce de la pleura con el contraste, ¿sí? Fíjense, un empiema crónico, ¿sí?, cronificado, no se trató y el organismo hizo una reacción rodeando el empiema y lo encapsuló, hizo como una coraza y se calcificó, entonces lo contuvo ahí el propio, ¿sí?, organismo. ¿Qué es el hemotórax? Es la acumulación de sangre en la cavidad pleural, ¿sí? Cuando tenemos sangre lo denominamos hemotórax, ¿sí? Cuando es agudo podemos ver un nivel líquido-líquido por el mismo componente hemático que nos va a mostrar estas características. Cuando ya no existe el componente de fibrina, ¿sí?, es indistinguible de un derrame pleural por otra causa porque ya se han perdido esos elementos de la sangre, ¿sí? Las causas más frecuentes son iatrogénicos por el propio accionar médico. Fíjense acá cómo hay hipodensidad como un contenido líquido común, ¿sí?, y acá hay esta hiperdensidad, un área de mayor densidad. Esto es el componente hemático de la fibrina y esto puede ser más suero de la sangre, ¿sí? Así que esto nos hace sospechar que hay un contenido hemático por la alta densidad y de evolución reciente. Cuando ya se cronifica, esta densidad se pierde y se torna todo de la misma densidad y es indistinguible de otro tipo de derrame. Fíjense acá, un hemotórax, que puede ser tranquilamente un derrame pleural común, pero fíjense como acá hay sangre en el mediastino con un sangrado activo y esto se está filtrando hacia la pleura, ¿sí? Y muchas de las causas son por traumatismos con múltiples fracturas costales que dañan la pleura. Fíjense acá, 1, 2, 3, 4 fracturas costales, seguramente tenga otro tipo de fracturas. Y estas fracturas cabalgadas, desalineadas, son las que generalmente lesionan la pleura e impulmón, ¿sí? El neumotórax, ¿sí?, es la presencia de aire dentro de la cavidad pleural, ¿sí? Pasamos ahora a la parte aérea, ya dejamos los líquidos y ahora pasamos al neumotórax, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, que puede ser espontáneo o primario, cuando un paciente tiene bullas, ¿sí?, pequeñas bullas en el pulmón, y estas se rompen hacia el espacio pleural y generan el neumotórax espontáneo o primario. Y secundario pueden ser por enfermedad pulmonar preexistente, por ejemplo EPOC o fibrosis pulmonar, ¿sí?, otras causas, o las iatrogénicas, que son por el accionar médico, ¿sí? Por ejemplo, punción aspiración, toracocentesis o presiones positivas por la ventilación mecánica, por ejemplo. Neumotórax y bullas. Estas son las bullas pulmonares, ¿sí?, que son como cavidades quísticas, ¿sí?, que se pueden romper y comunicar con el espacio pleural y generar el neumotórax, y esto es espontáneo o primario, no hubo una causa secundaria, sino que esto se rompió una bulla, que generalmente son congénitas, ¿sí?,
y se generó el neumotórax. Fíjense cómo este pulmón está totalmente aireado, vemos trama pulmonar hasta acá arriba, en cambio en este pulmón vemos las estructuras vasculares y acá vemos una línea que es el pulmón que se ha retraído, y en esto no vemos ninguna estructura de tipo vascular, sino que es todo radiolúcido por la presencia de aire. ¿Sí? Fíjense siempre en este tipo de imágenes, sobre todo en pacientes cuando tienen algún traumatismo, hay que ir a buscarlo al neumotórax, ¿sí? Y en los pacientes que no tienen traumatismo y puede ser un neumotórax espontáneo, vayan a buscarlo también cuando el paciente tenga disnea, falta de aire. Fíjense acá, fíjense todo el hemitórax izquierdo normal con todo el pulmón expandido, vemos las estructuras pequeñas, estructuras vasculares, en cambio acá vemos toda un área, ¿sí?, más radiolúcida, más negra por la presencia de aire, y vemos como el pulmón, vemos la línea acá del pulmón, cómo se está comprimiendo y trasladando hacia adentro, y vemos los vasitos en esta parte y no aquí. ¿Sí? Fíjense, un neumotórax a tensión se llama cuando casi toda la cavidad del hemitórax izquierdo está con contenido aéreo y el pulmón está todo colapsado, hecho un muñón acá en la región donde estaría, por ejemplo, el ilio pulmonar. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo de un neumotórax a tensión, como el aire ocupó toda la cavidad torácica y desplazó el mediastino hacia el lado contralateral por este aumento de la presión. Esto es grave. Fíjense cómo se aplana también el diafragma, se separan los espacios costales y esto es una situación de gravedad para el paciente. En la tomografía computada vemos el neumotórax en ventana de parénquima pulmonar, como vemos bien el pulmón, ¿sí? Y como esto negro, ¿sí?, esta hipodensidad es el aire dentro del espacio pleural. ¿Sí? Fíjense acá del lado izquierdo y fíjense acá del lado derecho como el pulmón se reduce de volumen. Fíjense acá, puede simular muchas veces un neumotórax laminar. Esta imagen es normal, fíjense cómo es toda la vuelta del pulmón y fíjense cómo en esta situación está en la situación antigravitacional, o sea, la parte, el paciente está acostado de espalda, esta es la parte gravitacional del paciente, o sea, donde más peso tiene el paciente, y el aire tiende a irse hacia la parte de arriba. ¿Sí? Fíjense acá también, este es el topograma que hacemos antes de las tomografías, o puede ser una placa de tórax con poca calidad, pero fíjense cómo el paciente tiene neumotórax izquierdo, enfisema subcutáneo, el aire salió hacia el tejido celular subcutáneo y seguramente por algún tipo de lesión parenquimatosa, pero este paciente con múltiples estructuras de monitoreo, y acá vemos una imagen de un tubo que ingresa hacia el tórax y es del tratamiento del neumotórax. Fíjense acá en tomografía en reconstrucción coronal, como vemos todo el pulmón, todo el hemitórax izquierdo ocupado por aire del espacio pleural, no vemos trama pulmonar, y esto que veíamos como aire por fuera del pulmón es el enfisema subcutáneo en el paciente. Muy bien, vemos algunas veces imágenes de pseudoneumotórax. Fíjense acá cómo puede ser una imagen de neumotórax como si fuera una línea pleural, pero si ustedes la siguen a esa línea, es el repliegue de las partes blandas del paciente, ¿sí?, del brazo, la axila y la parte del tórax, que la superposición de estos repliegues cutáneos simulan la presencia de neumotórax. Eso es muy presente. Fíjense otras imágenes que simulan neumotórax, bullas gigantes, ¿sí? Cavidades quísticas grandes que simulan neumotórax. Fíjense, miren el tamaño de estas bullas, que cuando uno hace una RX o incluso en la TC, por la morfología y por la disposición, esto no debería confundirnos con un neumotórax, porque esto está en situación gravitacional, el aire tiende a irse hacia la parte de arriba, pero a veces pueden ser muy grandes o incluso pueden estar en la parte anterior y pueden neumotórax. Después tenemos la interposición colónica, ¿sí?, que el colon se superpone y está muy distendido con aire, entonces desplaza el diafragma hacia arriba, pero esto es aire que está en la cavidad abdominal y este es el diafragma, no es la pleura. ¿Sí? Entonces esto puede simular muchas veces, fíjense acá como lo vemos en la imagen de perfil, como está en la cavidad abdominal elevando el diafragma. ¿Sí?
un neumotórax, o incluso el enfisema severo en los pacientes. Fíjense cómo un enfisema muy marcado también puede hacer confundir a veces con que haya algún tipo de neumotórax. ¿Qué es el hidroneumotórax? Es la presencia de líquido sumado a aire en el espacio pleural, ¿sí? Acumulación de líquido y aire en la cavidad pleural, y las causas pueden ser fístulas, o sea, comunicaciones broncopleurales, ¿sí? Entre los bronquios y la pleura, la ruptura esofágica, ¿sí? O cirugías del trato digestivo. Fíjense en radiografías de tórax, como vemos, como si hubiese un derrame pleural, ¿sí? Un derrame pleural, y vemos acá este neumotórax, y acá vemos el parénquima pulmonar. Ven la línea aquí, entonces tenemos presencia de líquido y presencia de aire, hidroneumotórax. Lo mismo aquí, un hidroneumotórax. Atención, fíjense cómo expande y desplaza muchísimo el mediastino hacia el lado contralateral, ¿sí? Una situación de gravedad para el paciente. Y acá en ejemplos de tomografía, ventanas de parénquima pulmonar, ¿sí? Líquido y aire, ¿sí? Otra vez ventana de parénquima pulmonar con líquido aire, lo mismo aquí, líquido aire, compactando el pulmón izquierdo acá centralmente, y acá en una ventana de mediastino o de partes blandas, con contraste. Fíjense cómo tenemos contraste en las estructuras vasculares, acá la arteria pulmonar, acá la aorta ascendente, acá la aorta descendente, ¿sí? Y fíjense cómo tenemos líquido, ¿sí? Aire, ¿sí? El pulmón acá desplazado hacia el centro, y fíjense cómo está con atelectasia parcial, y fíjense acá otra área de condensación pulmonar, pero el hidroneumotórax del lado derecho. Pasamos ahora a los engrosamientos pleurales benignos, ¿sí? Que son variedades de patrones de fibrosis, pueden ser localizados o difusos, y dan imágenes como el casquete apical, placas pleurales, la telectasia redonda también, o la fibrosis pleural difusa. Lo vamos a ver rápidamente. Fíjense el casquete apical, cómo son estos engrosamientos pleuroparenquimatosos, ¿sí? Que te dan este tipo de engrosamientos. Miren en la placa de anteroposterior, posterior del tórax, cómo se ve este ápice un poquito más claro y este ápice un poquito más oscuro por estos engrosamientos pleuroparenquimatosos de tipo benigno, ¿sí? Fíjense acá cómo hay placas pleurales calcificadas, sí hay calcificaciones lineales, otras más nodulares, ¿sí? Fíjense acá múltiples calcificaciones pleurales. Cuando vemos así, muchas veces son por exposición al asbesto o al amianto, ¿sí? Hay que sospecharlo, hay que preguntarle al paciente su actividad laboral o sus antecedentes, ¿sí? Fíjense acá, esta condensación pulmonar, como la telectasia redonda, ¿sí? Es una telectasia pulmonar que tiene una morfología redondeada, tracciona en forma tipo curva las estructuras vasculobronquiales. Esta es una gran simuladora de lesiones reales, ¿sí? Y después tenemos otro ejemplo que son las fibrosis pleurales difusas, ¿sí? No importa mucho, pero sí conocerlas, que pueden dar imágenes de engrosamientos pleurales que son benignos, ¿sí? Ahora pasamos a las neoplasias. Las neoplasias, la más común conocida de la pleura es el mesotelioma, es maligno, ¿sí? Tumor primario pleural más frecuente, que también se relaciona a la exposición del asbesto o amianto, ¿sí? Un tiempo de latencia desde la exposición, tiene que ser una exposición continua y bastante exposición, tiene un tiempo de latencia hasta la aparición de hasta 20 o 30 años luego de la exposición al asbesto, ¿sí? La tomografía es la técnica para su evaluación. Los hallazgos que vamos a ver son, además del engrosamiento pleural nodular, ¿sí? O no solo nodular, sino también puede ser más longitudinal, vamos a ver derrame pleural del mismo lado, salvo que estén afectadas las dos pleuras a la misma vez, ¿sí? Más compromiso de la pleura mediastínica y de las fisuras interlobales que de la pleura parietal, o sea, de la pleura externa, ¿sí? Pero se pueden afectar la pleura en todo su conjunto. La supervivencia por este tipo de tumor es pobre, ¿sí? De 1 año a 1 año y medio de vida. Y el tratamiento generalmente es paliativo o con tratamientos que alargan un poco la expectativa de vida, pero no mucho. Fíjense
cómo se da el derrame pleural, ¿sí? Un derrame pleural bastante en este tipo en esta radiografía. Y fíjense cómo son los engrosamientos más tipo nodulares de la pleura, afectan frecuentemente la pleura mediastinal, ¿sí? Y también la pleura periférica parietal. Y fíjense cómo en este paciente hicieron un PET y miren la intensa captación, ¿sí? En el PET de esta neoplasia maligna, y como tenemos también otros pequeños focos mediastinales, ¿sí? Seguramente lesiones ganglionares. Otro tipo de tumor pleural es el tumor fibroso pleural, que es un tumor raro, entre el 5 a 10% de los tumores pleurales, y hasta un 12% de estos tumores son malignos. O sea que la gran mayoría de ellos son benignos, pero hay un bajo porcentaje que son malignos. La etiología es desconocida, no se relacionan ni al asbesto ni al tabaco y suelen ser asintomáticos y descubrirse incidentalmente en una radiografía de tórax, ¿sí? Luego se los estudia, por ejemplo, tomografía en ventana pulmonar y ventana mediastinal, como se ve este engrosamiento nodular periférico, pueden darse también en una de las cisuras, ¿sí? Es bastante frecuente en las cisuras. Otro tipo de compromiso pleural puede ser por una extensión de un carcinoma pulmonar que infiltra localmente la pleura, la engruesa, ¿sí? Le hace un engrosamiento focal y la compromete localmente. Y otras neoplasias que tenemos pueden ser benignas, por ejemplo el lipoma, ¿sí? Pero también tenemos los liposarcomas, el rhabdomyosarcoma, angiosarcomas, linfomas, muchos tumores también que afectan la pleura, pero que son muy poco frecuentes, ¿sí? Fíjense acá, lesiones grandes, ¿no? ¿Sí? Tipo masa, pero fíjense en este caso cómo la densidad de esta lesión en la ventana de mediastino es muy similar a la grasa del tejido celular subcutáneo. Entonces esto tiene densidad grasa y vamos a ir para el estirpe de los tumores con grasa, como ejemplo lipomas o liposarcomas. Esta es la benigna y esta es el maligno. Y otra cosa que puede afectar a la pleura es las metástasis en la pleura, ¿sí? El carcinoma pulmonar, ¿sí? Un carcinoma pulmonar es el que más frecuente causa metástasis en la pleura, generalmente del mismo lado del tumor. Otras causas son el cáncer de mama, linfoma, cánceres de ovario y gástrico. ¿Y cuál es el hallazgo más común? Es el derrame pleural por la irritación de esa pleura porque está infiltrada por células malignas, ¿sí? Y los engrosamientos nodulares, ¿sí? Muy bien, pasamos a la valoración del diafragma, que es una estructura muscular en forma de cúpula, ¿sí? Que va a separar la caja torácica de la abdominal, ¿sí? La convexidad da hacia la cavidad torácica y va a estar rodeado por la pleura en la parte torácica y por el peritoneo en la parte abdominal. Recuerden que tiene tres forámenes o tres agujeros o hiatos por donde van a pasar la aorta, el esófago y la vena cava inferior y se van a unir a las estructuras anatómicas periféricas para su anclaje, por ejemplo, vértebras, estructuras musculares, ¿sí? Arcos costales y externos. Aquí vemos en una radiografía posterior y de perfil, ¿sí? Radiografía de frente y de perfil, cómo se ven las imágenes lineales separando el tórax de la cavidad abdominal, ¿sí? Diafragma derecho, diafragma izquierdo. Y en la placa de perfil vamos a ver las dos líneas muchas veces superpuestas entre sí, otras veces un poquito separadas, y una de las formas de identificar cuál es el diafragma derecho del izquierdo es seguir las líneas hasta la parte anterior. El diafragma que puede verse totalmente y bien nítido en la parte anterior es el diafragma derecho y el que pierde su nitidez en la parte anterior es el izquierdo porque está en contacto con el corazón y hace como el signo de la silueta por la densidad, ¿sí? Muchas veces presentan la misma densidad, entonces esa línea se pierde acá anteriormente por el contacto con el corazón. Acá tenemos ejemplos de los pliegues en el diafragma cuando se va a unir a nivel de las estructuras costales y musculares de la pared torácica, ¿sí? Acá los pilares diafragmáticos, ¿sí? En la parte posterior para su unión musculovertebral, ¿sí? Van a unirse en las vértebras y en las estructuras musculares acá atrás, ¿sí? Fíjense, acá tenemos
ligamentos arcuatos, ¿sí? Y los pilares diafragmáticos. ¿Cuál es la función del diafragma? La respiración. Fíjense que en una inspiración el diafragma se contrae, expande los tórax, los dos hemitórax, el pulmón está más aireado y el diafragma está un poco más aplanado por su contracción. En la expiración el diafragma se relaja, los pulmones se contraen, sale el aire y los diafragmas son un poquito más convexos que en la inspiración, ¿sí? Una de las patologías que puede tener el diafragma es la parálisis, y esto generalmente es por una lesión o alteración en la inervación del diafragma de ese lado, que se da por el nervio frénico. Y fíjense en este caso, en una ventana de mediastino del tórax, como vemos una lesión tumoral, ¿sí? Que va a comprometer al nervio frénico de ese lado y por eso va a generar la parálisis diafragmática. Y a veces puede ser una parálisis diafragmática bilateral, es muy rara, por ejemplo, en un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? Es un ejemplo de bilateral. Otro tipo de patología que podemos ver en el diafragma es la eventración diafragmática. ¿A qué se refiere esto? Es un afinamiento congénito del diafragma que causa un abombamiento focal. Fíjense en una placa de tórax como este diafragma está como elevado. Uno ve una elevación diafragmática acá, patológica, puede simular lesiones tumorales. Y fíjense en la tomografía, reconstrucción coronal, como tenemos parte del diafragma afinado, ¿sí? Débil, y cómo se mete un poco el hígado hacia el hemitórax derecho, ¿sí? Entonces es una elevación patológica, pero que no hay una ruptura o una discontinuidad del diafragma, sino que muchas veces esta parte del diafragma puede estar afuncional y se puede deber a una alteración congénita o una aplasia de fibras musculares diafragmáticas o una del nervio frénico o plexo braquial, ¿sí? Entonces esto genera una elevación focal por debilidad del diafragma. ¿Qué genera esto? Un movimiento paradójico. Cuando el paciente inspira, en vez de aplanarse el diafragma y aumentar el tamaño del pulmón por la inspiración, el diafragma genera este movimiento paradójico y es como que se eleva durante la inspiración, ¿sí? Y se produce un descenso de la inspiración. Eso nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Otras causas de elevaciones diafragmáticas, vemos de distensión de asas intestinales, ¿sí? Por gas, entonces te elevan el diafragma por acumulación y aumento del espacio abdominal, atelectasias pulmonares que traccionan el pulmón, agenesias parciales del pulmón también pueden traccionar el diafragma y elevarlo, la obesidad, fíjense cómo puede generar elevación del diafragma, acá hay superposición de partes blandas, derrame obviamente pulmonar y masas pleurales. Otro tipo de hallazgos que vamos a ver en el diafragma son las hernias, ¿sí? ¿Qué es una hernia? Es una migración de una estructura, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, estructuras abdominales hacia el tórax por un defecto en el diafragma. Pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas se llaman de Morgagni o Bosch-Dalek, ¿sí? Y ya las vamos a ir viendo, pero fíjense en este esquema, acá tenemos vértebra, ¿sí? Y acá tenemos, o sea, la cara posterior del diafragma y la cara anterior. Acá vemos el esternón. La de Morgagni se da generalmente en la parte anterolateral izquierda. Fíjense que esto es como una vía inferior del diafragma, la vena cava inferior a la derecha, la aorta y el esófago, ¿sí? Acá vemos las hernias hiatales, ¿sí? Que son las que se dan del estómago ahí a nivel del hiato esofágico. Y después tenemos las hernias de Bosch-Dalek, que son generalmente posteriores y también izquierdas, porque de este lado está el hígado, ¿sí? Entonces van a tener mayor predisposición a darse del lado izquierdo, ¿sí? Otro tipo de hernias son las traumáticas, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante. Acá hay ejemplos de hernias de Morgagni, ¿sí? Que son las anteriores, recuerden, son poco frecuentes y generalmente el paso de contenido graso hacia la cavidad torácica. Fíjense acá, tenemos un aumento del contenido graso intratorácico y acá como se ve la discontinuidad del diafragma y cómo se mete la grasa del tórax hacia el interior del abdomen. Y fíjense en la placa de tórax cómo se ve el aumento de la densidad o esta mayor radiopacidad acá paracardíaca basal derecha, ¿sí? Acá fíjense también cómo se ve
la herniación de la grasa, ¿sí?, hacia el interior del tórax. Y la Bush-Dalek es la posterior y es mucho más frecuente. Fíjense que es el 90% de las hernias congénitas y se localizan, como comentamos, en el lado izquierdo, porque el derecho está contenido por el dedo. Fíjense cómo se hernia, miren, ocupando todo el hemitórax. Y esto es ya muy agresivo. Fíjense que en una reconstrucción con el tomógrafo, como la parte del pulmón izquierdo prácticamente no se ve, y todo esto es contenido intestinal, ¿sí?, metido en el hemitórax izquierdo. Esto es lo que frecuentemente encontramos, son pequeños defectos diafragmáticos y cómo se hernia parte del contenido adiposo en la parte posterior, ¿sí?, del hemitórax. Fíjense cómo se hernia parte de la grasa por un defecto del diafragma congénito. ¿Sí? Fíjense, otros defectos congénitos del diafragma son agenesias parciales, ausencias parciales o incluso completas del diafragma, que muchas veces simulan otro tipo de hernia. ¿Sí? Fíjense cómo se metió parte del riñón, parte del vaso, asas de intestino en el hemitórax izquierdo. ¿Sí? Esto es otro de los ejemplos que pongo. Fíjense cómo se hernió gran parte del contenido abdominal hacia el hemitórax izquierdo. Y las hernias hiatales tenemos tres tipos: las que son por deslizamiento, como se desliza parte de la parte superior del estómago, ¿sí?, la unión esófago-gástrica estaría acá, y como parte del estómago se desliza por el hiato esofágico hacia la cavidad torácica. Tenemos las paraesofágicas, o sea, laterales al esófago. Fíjense cómo tenemos el esófago bajando, la unión esófago-gástrica, y parte del estómago se hernia lateral, ¿sí?, pero por el mismo agujero del esófago, ¿sí?, del tercio inferior del esófago, el hiato esofágico. Y después tenemos las mixtas, que es la combinación de la de deslizamiento con la paraesofágica, y es este el ejemplo mixta. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense en una placa de tórax, una voluminosa hernia hiatal con un nivel hidroaéreo en la cavidad gástrica. ¿Sí? Fíjense cómo se ve en esta topografía en la placa de perfil. Y en la tomografía, fíjense acá como tenemos una pequeña hernia por deslizamiento, y fíjense acá también cómo se hernia un poquito la parte gástrica superior hacia el hemitórax. ¿Sí? Fíjense lo mismo en este ejemplo, que puede llegar a ser una paraesofágica. Fíjense cómo está la parte del estómago al lado del esófago, ¿sí?, y acá ya una hernia muy voluminosa que puede simular, puede ser similar a la que vemos en este ejemplo. Fíjense cómo hay una gran herniación del contenido abdominal, ¿sí?, por el hiato esofágico. Y esto es una hernia masiva, en donde no solo se hernia el estómago por el hiato esofágico, sino que también vemos parte del colon metido en el tórax. ¿Sí? Esto genera una gran disnea porque ocupa mucho del tórax del paciente, el contenido abdominal. ¿Sí? Las hernias traumáticas, ¿sí?, muchas veces eh, por heridas penetrantes, ¿sí?, en el abdomen y en el tórax, generan una laceración, una ruptura del diafragma, y esto hace que el contenido abdominal se hernie hacia el tórax. ¿Sí? Miren este ejemplo. ¿Sí? Un paciente con un antecedente traumático con una ruptura del diafragma y una herniación de gran parte de la cavidad abdominal del lado izquierdo, y en este caso una laceración con una ruptura parcial del diafragma derecho, como se hernia parte del hígado en el hemisferio derecho. Y pasamos rápidamente a las paredes del tórax. Acá les dejo algunos esquemas con reparos anatómicos para que los repasen. ¿Sí? La cara anterior, la cara posterior del tórax y sus estructuras anatómicas. Y también les dejo algunos esquemas como para que repasen estructuras musculares, arteriovenosas y nervios. ¿Sí? Fíjense acá lo que habíamos repasado también de diafragma y sus hiatos, así que eso es para que lo repasen. Y rápidamente vamos a ver lo más frecuente en la patología de la pared torácica, que son los traumatismos. Fíjense en este caso, un paciente con un traumatismo de tórax grave, como tenemos aire en el mediastino, ¿sí? Esto se llama neumomediastino. Vemos también un poquito de aire en el espacio pleural, o sea, neumotórax, en este caso leve, pero vemos mucho enfisema subcutáneo, ¿sí? Acá un poquito de condensación pulmonar, ¿sí?
Fíjense que puede haber un poquito de derrame y un poquito de atelectasia, o puede ser una contusión propia del pulmón, y esta es la parte de la ventana mediastinal de otro paciente. Fíjense que este podría ser un varón por el hemitórax y este podría ser una mujer por la presencia de las mamas. Como hay mucho enfisema subcutáneo, ¿sí?, en este paciente con derrame pleural bilateral, ¿sí?, un poco de condensación del pulmón, y fíjense cómo el mediastino está desplazado hacia la izquierda. En esta ventana no podemos descartar que no haya neumotórax en esta región que esté desplazando el mediastino hacia el otro lado. Por eso hay que ver en ventana de pulmón. Otros ejemplos similares a los que ya vimos acá arriba: mucho enfisema, neumomediastino y neumotórax, ¿sí? Lo mismo, neumotórax bilateral, neumomediastino y mucho enfisema. Fíjense que el trauma de tórax podemos ver distintos tipos de lesiones en la estructura ósea, por ejemplo, fracturas costales, esternales, fracturas vertebrales que incluso pueden ser muy severas, con compromiso medular, fracturas de la escápula. Acá vemos otra fractura costal. Fíjense, aire acá, o sea que lesión pulmonar pleural hubo seguro por el escape del aire en esta región posterior, y acá vemos fractura costo vertebral, derrame pleural. Cuando un paciente tuvo un traumatismo de tórax, generalmente cuando son traumas moderados o severos, no solo es útil ver la parte de la pared torácica, sino también los pulmones en ventana pulmonar, ¿sí? Fíjense estas áreas de vidrio esmerilado, ¿sí?, pero en este caso ya mucho más notorias, que son contusiones pulmonares, y el espacio alveolar, ¿sí?, se ocupó con sangre, en este caso por el traumatismo. Es un compromiso en vidrio esmerilado. Fíjense que podemos llegar a ver los pequeños vasitos a través de ese aumento de la densidad, que no es como una condensación que opacifica todo, sino que es la densidad en vidrio esmerilado. Y fíjense incluso en este paciente un neumotórax laminar. Acá el triangulito con aire, acá la bandita con aire aquí, y lo mismo aquí como vemos el neumotórax. Otra cosa que podemos ver en un traumatismo de tórax es la herniación de parte del parénquima pulmonar hacia afuera. Fíjense cómo hay una lengüeta de parénquima que se va por fuera de la contención de la cavidad torácica en una herida penetrante de tórax, que laceró, rompió la pared y el pulmón se hernió a través de ese defecto, ¿sí? Y otras cosas que podemos ver también, fíjense en este ejemplo, un traumatismo grave, vemos enfisema subcutáneo, vemos un gran neumotórax con un pulmón compactado y condensado. Puede haber sangre o puede ser condensación por la propia atelectasia del pulmón, y acá vemos como esta cavitación aérea, que es una laceración pulmonar, como una ruptura del pulmón con contenido aéreo y sangre alrededor. Lo mismo acá, una laceración pulmonar, otra laceración pulmonar y hemorragia alrededor parénquima pulmonar. Por último, vamos a ver que puede haber lesiones de la pared torácica, ¿sí?, que generan lesiones extrapulmonares, como en este caso. Fíjense esta gran lesión que pareciera estar fuera del pulmón, o sea, dentro de la cavidad torácica, pero fuera del pulmón, por estos bordes, ¿sí?, con ángulos obtusos, ¿sí?, convexos hacia el pulmón, y parece estar afuera, como que empuja hacia adentro, como si estuviera en el espacio o pleural o extrapleural, pero dentro de la cavidad torácica. En este caso fue un voluminoso hematoma por las fracturas costales que tuvo el paciente, ¿sí?, y empuja el parénquima pulmonar, acá un poco condensado por atelectasia compresiva, ¿sí? Fíjense las múltiples fracturas costales del paciente. Entonces este es otro ejemplo de lesión de pared torácica, porque esto es una lesión de pared y no del pulmón, ¿sí? Así que bueno, esto fue un repaso de pleuras, de diafragma y de paredes torácicas. Me encuentro a disposición por cualquier consulta. Tienen el foro para hacer las consultas sobre las dudas de la clase, ¿sí? Así que bueno, éxitos, saludos.